Hola a todos, soy la doctora Victoria Mazzaro y como les había prometido en el video anterior, hoy les traigo el material de mecanismos de defensa en psicología parte 2. Como ya había hecho la aclaración en el video previamente, en este otro video parte 2 voy a traerles 12 mecanismos de defensa en psicología que han sido producto de la observación clínica, de la observación directa, y que tienen la característica o el común denominador, por así decir, de que son todos conscientes, deliberados y ocurren en un momento de nuestro desarrollo psíquico en el que ya estamos un poquito más maduros emocionalmente, con cierto desarrollo justamente psíquico, y digamos desarrollamos estas habilidades o estas estrategias defensivas. ¿Para qué? Para adaptarnos mejor al ambiente y para poder defendernos mejor de alguna situación o manejar mejor el público cuando hay alguna situación, por ejemplo, conflictiva. Entonces, antes de entrar en detalle respecto de estos 12 mecanismos de defensa que les traigo hoy, quería obviamente agradecerles a los suscriptores que, digamos, no se pierdan de ningún contenido, que se mantengan informados aquí en el canal, que permitan su crecimiento. Si les gusta este material, darle un like, bienvenido sea. Si lo quieren compartir, si quieren dejar algún comentario o proponer algún nuevo tema, lo pueden dejar abajo. Yo voy a tratar después de revisarlos. La idea es que haya cierta interacción también y puedan dejar allí sus inquietudes. Bienvenidos sean los que les interesen los temas de psicología y se quieran suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ninguna novedad. Entonces, como les decía, este material ha sido trabajado a través de un blog en mis dos sitios que son De Todo Un Poco Online de WordPress, que les dejo el link aquí abajo, y Hablemos de Psico, en donde van a ver la misma entrada, la van a poder buscar como mecanismos de defensa en psicología, y allí van a estar desarrollados los 10 mecanismos que desarrollé en el vídeo parte 1 y estos otros 12 que les voy a desarrollar ahora en este vídeo, ¿sí? Para que no se me haga tan extenso, quise hacer esa separación, y aparte porque estos son mecanismos más conscientes, deliberados, de los cuales sí podemos dar cuenta que los estamos implementando o que los hemos desarrollado, ¿sí? El objetivo entonces, como les decía antes, siempre va a ser el de la adaptación, un mejor funcionamiento, un mejor manejo del público o resolver un conflicto que nos puede de alguna manera afectar. Entonces la mejor manera es desarrollar alguna de estas estrategias defensivas. Vamos a ver que incluso hay algunas que son más efectivas que otras. Entonces, para comenzar, hoy les traigo, el primero de ellos es mutaciones psicológicas. Mutaciones psicológicas, yo lo desarrollé, le dediqué una entrada aparte, es decir, todo un desarrollo por aparte, más en detalle, sobre este mecanismo y en qué consiste. Los invito justamente a navegar en esos sitios que les mencioné antes, que tienen el link también en la cajita de descripciones, y lo busquen a la entrada como Mutaciones psicológicas, una defensa sofisticada, justamente porque requiere de cierta madurez emocional para poder implementarla. Y vamos a ver que no se trata de defenderse, por así decir, o de adaptarse a un aspecto de nuestra vida, sino que este mecanismo de mutación, que como la palabra lo está indicando, implica transformación, va a estar de alguna manera implementándose en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, nosotros podemos hacer una mutación psicológica de toda nuestra vida. No es simplemente decir, me dieron un cargo importante en el trabajo y entonces ahora es como que me pongo en el rol y desempeño ese cargo a la perfección, pero entonces dentro del trabajo sufrí la transformación necesaria, pero después en mi vida siguió todo normal. No, cuando hablo de mutaciones psicológicas, hablo de que la persona, por las vicisitudes que sea, ha tenido que de alguna manera hacer una transformación completa para adaptarse a un nuevo entorno, ¿sí? Para que el entorno no sea tan hostil, no sea tan inhóspito de alguna manera, y que le permita o le facilite a través de esta estrategia la adaptación que necesita o la pertenencia. Este también puede ser otro de los objetivos de estas estrategias defensivas,
el sentimiento de pertenencia. Es decir, muchas veces transformamos nuestros gustos, nuestra forma de desempeñarnos en público, nuestra forma de hablar, incluso aprender algún idioma, aprender cuestiones culturales de un país que de alguna manera nos está recibiendo, es decir, un país que podríamos llamar huésped. Cuando hay un cambio cultural importante y yo tengo que de alguna manera vivir en un país huésped, con otra cultura, con otro idioma, incluso quiero sacar la ciudadanía de ese país huésped y quiero ser uno más, es decir, el objetivo final va a ser uno más, ser uno más, digamos, en esa nueva cultura, para que la cultura me adopte realmente y no me vean como la mosca en la leche. Entonces, de alguna manera, esta primera estrategia defensiva va a significar toda una revolución en mi vida, va a significar que yo me replantee incluso todo un proyecto de vida nuevo, con múltiples transformaciones, con múltiples modificaciones o ayornamiento para poder adaptarme y pertenecer, digamos, como les decía en el ejemplo de un cambio de país, a esa nueva cultura, ¿sí? Se puede dar en otras situaciones, pero digamos se me ocurre como ejemplo esa. Otro de los mecanismos que les traigo hoy tiene que ver con el autoengaño. Este no es tan efectivo, es decir, parece efectivo al principio, es como que, no sé si se han dado cuenta de esas personas que viven con bastante conformismo, que toman las decisiones en su vida con bastante conformismo, incluso parece que estuvieran siguiendo un libreto, es decir, es como que a tal y tal edad terminaron el colegio, a tal y tal edad terminaron la universidad, a tal y tal edad se casaron como sus padres querían, su educación, hasta su vecindario quería, su cultura, su grupo de pares, todo el mundo quería eso, y entonces son personas que viven un libreto perfecto, se casan a determinada edad tienen hijos, la familia tipo, o sea, una vida bastante, de alguna manera, predecible, ¿sí? Y aquí en la base hay un autoengaño, ¿sí? Un vivir en la mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento la persona se interrogará: ¿y dónde están mis verdaderas necesidades? ¿Y dónde están mis verdaderos sueños? ¿O por qué tengo sueños que de alguna manera son bastante disruptivos respecto de lo que vengo logrando? ¿O por qué me estoy quejando de lo que logré si lo que logré aparentemente está más que bien, ¿sí? Y todo el mundo me lo celebra? Bueno, de allí viene entonces el tema del autoengaño. Otra de las estrategias defensivas tiene que ver con narcisismo enquistado, que también le voy a dedicar, todavía no lo pude hacer, es un tema bastante extenso, porque de aquí saco justamente la influencia de psicología social, saco también de la escuela de la psicología del yo, es decir, saco influencias de varias corrientes en psicología, también incluso de la psicología positiva, para desarrollar más ampliamente este tema, con lo cual, digamos, le voy a dedicar una entrada también por aparte, que la van a poder consultar en De Todo Un Poco Online de WordPress y en Hablemos de Psico de Google. Es decir, se trata de narcisismo, para aclarar, no en el sentido, digamos, de la mitología griega de Narciso, que es castigado por Némesis porque era muy engreído, muy vanidoso, trataba mal, digamos, a las mujeres, y entonces lo castigan básicamente con un hechizo de que hacen que se enamore de su imagen de tal manera que, por querer alcanzarla, viendo reflejada su propia imagen en el agua, a veces lo van a encontrar como un estanque, otras veces lo van a encontrar como un lago. La cuestión es que se muere ahogado, ¿sí? Por querer perseguir esa imagen. La cuestión es que no se trata de vanidad, no se trata de uno de los aspectos de los 4 factores que forman parte de la autoestima, que tiene que ver con la autoimagen, sino que narcisismo es más holístico. Narcisismo puede ser considerado como sinónimo de ego, como sinónimo del yo, ¿sí? En psicoanálisis inclusive. Y es más, lo estoy tomando también en el sentido psicoanalítico del término y en un sentido literal de amor propio, pero un verdadero amor, no es un amor superficial, es un amor profundo por cuidar el propio ego. ¿De qué? De los influjos nocivos del entorno, ¿sí?
Por eso la parte de enquistado, en el sentido de alguna manera empezar a bloquear, y no con una simple represión, bloquear todos los influjos negativos, sobre todo aquellos que de alguna manera se están volviendo bastante reiterativos, son ataques sistemáticos, ¿sí? Ataques que tienen la misma diana, por así decir, que es la autoestima de la persona. Entonces, para protegerlo, ya algo les había dejado este tema en autoestima blindada. Pero bueno, esto es una estrategia defensiva que tiene que ver con aquellos casos especialmente relacionados con bullying, personalidades de tipo chivo expiatorio, es decir, aquellas que inconscientemente ocupan el rol de chivo expiatorio en cualquier grupo donde están, son por lo general víctimas de bullying en el ámbito escolar. Bullying es el acoso escolar, el amedrentamiento psicológico, y entonces son víctimas, digamos, del bullying, en el ámbito escolar se llama bullying, y ya después, incluso en la vida adulta, cuando creen que el pasado quedó en el pasado y van y buscan trabajo y encuentran trabajo y vuelven a sufrir acoso, en este caso laboral, que pasa a ser mobbing, de alguna manera se repite la historia como si fuera un disco rayado, como si fuera un déjà vu, y de nuevo quien sufre, quien la paga siempre, es el propio ego, ¿sí? Entonces fíjense que no tiene nada de superficial este tema. Incluso para la mayoría de las personas que realmente sufren este tipo de inconvenientes en la vida, este tipo de acosos, pueden llegar a conclusiones bastante catastróficas respecto de su vida, pueden llegar a creer muchas de las cosas dañinas que les han dicho persistentemente, y si no bloquean esos influjos negativos pueden incluso tomar malas decisiones o decisiones incluso catastróficas para la vida de esa persona, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una estrategia defensiva que sí, en terapia requiere de muchísimo trabajo, y por eso también es que le voy a dedicar una entrada aparte para entrar más en detalle con respecto a esta estrategia. Después tenemos pensamiento estereotipado o lo que se conoce como prejuicios, ¿sí? Antes de hacer una aclaración con respecto a, yo me había basado en dos estilos de aprendizaje desarrollados por Kandel en 1979 a raíz del estudio del comportamiento de la plicia, que es un molusco, es un invertebrado, una especie de caracol marino. Él desarrolló tipos de aprendizaje, investigó tipos de aprendizaje asociativos y no asociativos. Dentro de los no asociativos, para no entrar en detalle, pero lo pueden consultar porque les dejo la referencia aquí abajo, dentro de esos estudios, dentro de esos aprendizajes están los aprendizajes no asociativos de habituación y de sensibilización. En la raíz de un autoengaño, es decir, cuando yo de alguna manera me acostumbro, me habitúo a tener estímulos que aparentemente son inocuos, es decir, que no generan mayor inconveniente en mi vida, como puede ser vivir en la mentira de alguna manera, o sea, con cada decisión, digamos, cada decisión que yo tomo parece ser inocua, ¿sí? Pero si está en la base la mentira o el autoengaño, a largo plazo esto no es tan inocuo que digamos. Y en cierta manera cuando yo me acostumbro a vivir en la mentira, es decir, hay una habituación aquí, cuando yo me acostumbro a vivir en la mentira, después no puedo salir de ese ciclo, ¿sí? Es decir, no sé cómo romper el ciclo, cómo dar ese paso de alguna manera disruptivo con todos mis viejos esquemas, con ese statu quo en el que me acostumbré a vivir. Por eso de alguna manera lo comparo con ese estilo de aprendizaje desarrollado por Kandel en lo que les decía, el molusco, el caracol marino, la aplicia. Cuando le aplicaba estímulos reiterativos inocuos, se generaba un estilo de aprendizaje, una reacción defensiva, y un estilo de aprendizaje que lo llamó habituación. Por el contrario, cuando los estímulos del entorno eran más nocivos, más intensos, más, digamos, entrópicos, podríamos decir, es decir, que generaban caos, generaban una respuesta defensiva muchísimo mayor, digamos, y se intensificaba esa respuesta defensiva con la reiteración de esos estímulos ya
más nocivos, como puede ser una descarga eléctrica con electrodos, un estímulo, digamos, doloroso, que si se reiteraba, generaba respuestas defensivas que se iban incrementando, ¿sí? Que se iban, iban empeorando, no iban disminuyendo, no se habituaba el molusco a ese estímulo, sino que la reacción defensiva perseveraba más fuertemente. Entonces lo llamó a este tipo de aprendizaje sensibilización, es decir, aprendizaje por sensibilización respecto a ¿qué? A ese estímulo nocivo, a ese estímulo doloroso, ¿sí? Bueno, lo comparo con esta otra estrategia defensiva del narcisismo enquistado, es decir, que en la base tiene que haber un tipo de aprendizaje como el de sensibilización por los continuos embates, por la perseverancia de esos estímulos nocivos propios de, por ejemplo, una situación de acoso, como les decía antes, en los casos de bullying y en los casos de mobbing, ¿sí? Entonces lo comparo un poquito con esos dos estilos de aprendizaje, es decir, tiene que haber un tipo de aprendizaje de habituación para perseverar en el autoengaño y tiene que haber un tipo de aprendizaje similar al de la sensibilización para de alguna manera finalmente desarrollar o poder desarrollar una estrategia defensiva como la del narcisismo enquistado, ¿sí? Por eso hago, digamos, la comparación y, como les decía antes, tomo el influjo de varias teorías, de varios trabajos. En el caso de Kandel lo pueden consultar a partir de 1979 si les interesa el tema. Yo realmente cuando estaba estudiando psicología y tuve conocimiento de estos trabajos de Kandel, la verdad que quedé maravillada porque realmente las conclusiones que sacan de unos experimentos con animalitos tan sencillos, porque eran invertebrados, pero que de alguna manera permiten entender cosas muchísimo más complejas, es realmente maravilloso. Y les recomiendo entonces los trabajos de Kandel. Kandel era neurocientífico, tengo entendido, neurocientífico, austríaco también, igual que Freud, nacionalizado en Estados Unidos, y bueno, le debe también todo su desarrollo, toda su investigación a Estados Unidos. Sus trabajos son impresionantes y justamente sus líneas de investigación se continúan en sus seguidores, ¿no? Realmente muy muy interesante porque desde algo muy simple logró explicar cosas muchísimo más complejas en psicología. Tomo los aportes de estos autores tan valiosos, van a ver que también en las otras estrategias que les traigo voy a mencionar otros grandes autores con trabajos impecables que de alguna manera todos han sido parte de mi programa de psicología. Y les recomiendo sus lecturas y les dejo las referencias aquí abajo. Entonces, ahora sí, pensamiento estereotipado o prejuicios. Este tiene que ver con una entrada que yo había hecho hace un tiempito atrás, que está en De Todo Un Poco Online de WordPress y en Hablemos de Psico, que dice los señalamientos, atribución de algo propio. Pero básicamente los señalamientos, la crítica, ¿a qué me responden? A un pensamiento estereotipado, es decir, un prejuicio. Y un prejuicio es previo a cualquier comprobación empírica, es decir, yo realmente estoy diciendo lo que dicen. Para desacreditar a lo mejor a una tercera persona, yo repito lo que me dijeron. No es que se comenta que, o los que son de tal y tal cultura o de tal y tal origen étnico, entonces reaccionan de determinada manera y entonces mejor los rechazamos porque son diferentes, ¿sí? Y sobreviene incluso la discriminación. Aquí la estrategia defensiva tiene que ver, como les decía antes al comienzo de este vídeo, en la parte 2, les decía cuál es el objetivo de estas estrategias, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Es defenderse haciendo daño? En algunos casos, lamentablemente sí, este es un ejemplo de ello. Para mí justamente no es efectivo a largo plazo, pasa la factura, por así decir, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué las personas mantienen estos prejuicios y generan incluso comportamientos de diferenciación, separación, discriminación, etcétera, o incluso rechazo, y lo demuestran? Porque quieren pertenecer. Es decir, aquí el objetivo es, yo quiero pertenecer ¿a qué? A un grupo que mantiene ese prejuicio intacto. ¿Respecto de quiénes? De quienes no son parte del grupo, de quienes no comparten las características del grupo. Entonces, si yo quiero pertenecer
a este grupo prejuicioso, tengo que de alguna manera demostrar que rechazo lo diferente. Y lo diferente pueden ser personas, situaciones, culturas enteras, ¿sí? Es decir, lo puedo extrapolar incluso a gran escala. Pero de alguna manera en la base es un comportamiento estereotipado, un comportamiento, digamos, bastante estanco, que no admite pensamientos divergentes. También pueden consultar de qué se trata el pensamiento divergente, ¿sí? Bueno, este precisamente es lo contrario. Y es de alguna manera decir, no vamos a cuestionar ni a indagar el origen de este prejuicio, lo vamos a repetir porque me lo dijeron, porque me acostumbraron, porque me criaron así, o porque incluso el prejuicio puede ser dentro de la familia. Como decir, no sé, los Sánchez somos temerarios. Entonces eso es un prejuicio porque en definitiva cada miembro de esa familia se va a encontrar con diferentes situaciones y en muchas no van a poder ser temerarios, con lo cual, digamos, sigue siendo un prejuicio el definirse y pertenecer de una determinada manera. Entonces el objetivo de un pensamiento estereotipado es pertenecer y separar, por así decir, la maleza del trigo, ¿sí? Es un poco esa la idea. Otra de las estrategias, esta sí me parece súper efectiva, con bastante madurez emocional, incluso la recomiendo bastante en terapia, es el tema de empezar a desarrollar el sentido del humor. No es simplemente reírme de todos o reírme de todo y hacer que la vida parezca, digamos, una broma o gastarle bromas a la gente. No se trata de eso, sino de verdaderamente un sentido del humor, incluso con uno mismo. Por ejemplo, saber reírse de los propios defectos. O incluso si estamos atravesando una situación penosa o una situación crítica, a veces el sentido del humor puede levantarnos un poquito el ánimo, puede incluso ayudarnos a pasar a la acción más fácilmente y poder de alguna manera enfrentar el miedo o aquello que nos esté inhibiendo de alguna manera. Entonces el sentido del humor, el distenderse un poco, aunque sea por un momento, y sonreír es como ponerle buena cara al mal tiempo, como dice el dicho popular. Entonces, un poco se trata de eso, ¿no? Es decir, desarrollar una estrategia que de alguna manera nos haga más llevadera la situación. Y en este caso el objetivo no sería adaptarme, no sería pertenecer, sino que sería resolver de manera más eficiente, incluso con asertividad emocional, que es la otra estrategia que les traigo hoy, resolver un conflicto, resolver una situación, digamos, ya sea crítica o penosa. La asertividad emocional la pueden consultar incluso en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Les dejo las referencias aquí abajo. Esta se trata de una habilidad social muy importante que se puede entrenar, que se puede desarrollar, convenientemente hay que desarrollarla. Implicaría varios aspectos madurativos, como ser, por ejemplo, cierto autocontrol emocional, la capacidad de no ofenderse, digamos, fácilmente cuando uno está siendo cuestionado o criticado, sino de alguna manera, digamos, mantener la calma, mantener el enfoque en aquello que hay que resolver. Cuando uno hace la intervención lo hace de manera concisa, lo hace de manera clara, sin susceptibilidades, por así decir, pero incluso sabiendo poner los límites si es necesario. Con lo cual, digamos, es una habilidad bastante completa, es uno de los capítulos, por así decir, dentro de lo que es la inteligencia emocional, muy importante y que tiene la finalidad sobre todo de la resolución de problemas o de conflictos, ¿sí? No tanto a lo mejor de pertenecer, como el caso del pensamiento estereotipado, no tanto el objetivo no es pertenecer o, bueno, sí adaptarme, sí, pero no tanto el tema de pertenecer o de separar el grupo de todo lo que es diferente, sino que en este caso el objetivo sería el de la resolución efectiva de conflictos, ¿sí? Otra de las estrategias es el sometimiento a una ideología, hablando de los que son, digamos, estrategias no tan efectivas, no tan eficientes, que nos van a pasar la factura a largo plazo. Esta es otra de ellas, que es el sometimiento a una ideología. Al igual que el pensamiento estereotipado, pero a diferencia de este,
El pensamiento estereotipado puede ser más acotado, puede ser el prejuicio contra un grupo étnico, por ejemplo, y solamente quienes tengan esas características, sobre ellas recaerá, digamos, el prejuicio, pero por lo demás no mantengo un pensamiento estereotipado. Puede ser que con ese grupo, digamos, étnico o cultural sí lo mantenga. Pero cuando hablamos de ideología, la ideología lo que hace no es simplemente una idea, un pensamiento o una corriente de pensamientos. Una ideología lo que hace es más inteligible el entorno. Es decir, yo explico la vida, el entorno, incluso el mundo, lo generalizo, ¿sí? Más allá incluso de mi propia cultura, me resulta mucho más inteligible el mundo, su funcionamiento, el lugar del ser humano en el mundo, por así decir, o el sentido de la vida, adquiere cierto sentido de la vida bajo esa ideología, bajo el manto de esa ideología, a la cual me someto de alguna manera, incluso a veces también inconscientemente, en otras, en la mayoría de los casos, deliberadamente, porque yo elijo esa ideología por sobre otras, a raíz de algún líder carismático que de pronto es quien me lo inspira, y quien inspira a todo un grupo, ¿sí? De nuevo, aquí también se trata de pertenecer y de adaptarme al entorno y de explicar la vida en general a través de esa ideología. Es como si yo me pusiera las gafas y viera el mundo a través de esas gafas. Me saco las gafas y es como que no me encuentro. O sea, no me hallo, no encuentro mi lugar en el mundo. Entonces, con la ideología yo encuentro un lugar en el mundo, una forma de existir, una forma de relacionarme, una forma de comportarme. Por eso también les pongo como ejemplo el tema del machismo. Es un tipo de ideología que de alguna manera dice cómo se tiene que comportar el hombre y la mujer, no es solamente el hombre. Es decir, hay una cuestión aquí fuerte de género. Bajo esta ideología tenemos un comportamiento típico masculino, ¿sí? Una forma de vestir, una forma de tratar al otro sexo, una forma de pensar, una forma de actuar. Entonces, fíjense que no es solamente un estereotipo, sino vivir bajo toda una ideología que de alguna manera comprende casi todos los aspectos de la vida de esa persona, que se somete a esa ideología porque le resulta mucho más fácil, por así decir, explicar el porqué de su comportamiento o incluso justificarlo y justificar el comportamiento de los demás según esa ideología. Con respecto a la otra estrategia es comportamiento temerario. Comportamiento temerario, aquí está fuertemente este objetivo de pertenecer. Pertenecer ya no porque quiero pertenecer, porque quiero ser uno más, porque quiero, no sé, estoy en el club de las rubias, entonces por eso me tiño el pelo. No se trata de eso, se trata de pertenecer a un grupo para sobrevivir. Esta es la diferencia con los otros casos de cuando el objetivo de la estrategia defensiva era pertenecer. En este caso se trata de sobrevivir y se trata específicamente de aquellos casos donde hay una vulnerabilidad social bastante marcada, bastante visible, es decir, en aquellos lugares digamos de la sociedad o en aquellos barrios sobre todo, donde hay mucha pobreza, escasez de recursos, escasez también de posibilidades de educación formal, y donde el comportamiento temerario pasa a ser un estilo de vida. Es decir, yo de esta manera pertenezco al grupo y me mantengo vivo con ellos, y soy uno más de la pandilla, es decir, que voy a tener un comportamiento temerario y voy a hacer todo lo que la pandilla haga. No es que tengo en sí un líder, puede que haya uno o dos que sean más o menos alfa, por así decir, en el grupo, pero básicamente sigo al grupo entero y entiendo que si el grupo se mantiene unido, entonces sobrevive, y entiendo que tengo que hacer las cosas no porque me plazca, no porque realmente lo quiera hacer, sino porque no me queda otra, es decir, porque tengo que sobrevivir, y de la única manera que puedo sobrevivir es siendo miembro de esa pandilla y actuando igual que ellos. El comportamiento temerario parece efectivo al principio porque uno dice, bueno, encontró una manera de sobrevivir
y de sobrellevar las dificultades de su entorno, como les decía antes, vulnerable socialmente, con escasez de recursos, con mucha violencia, con poca educación formal, incluso con muchísimas cosas que en definitiva van a perturbar obviamente el equilibrio emocional de la persona, pero en este caso tiene que ver con sobrevivir, es decir, yo tengo que demostrar mi valía, no solo como iniciación para que me acepte el grupo como uno más, sino que además entiendo que la unión del grupo, es decir, justifico la violencia de mi grupo como parte de la supervivencia, como parte de un comportamiento más dentro de todo un entorno, digamos, violento, ¿sí? Entonces el comportamiento temerario parece efectivo al principio, pero en realidad poner en riesgo la propia vida, no solamente la de los demás, sino la propia vida, no parece ser una solución de largo plazo, ¿sí? O sea, no es como decir, bueno, sí, te encontraste el mejor estilo de vida, el mejor proyecto de vida que podías elegir. No sé, es más, no se trata en sí de que tenía un menú de opciones y elegí la violencia. No, tenía muy pocas opciones, tenía muy malos incentivos y de alguna manera el comportamiento temerario es lo único que me permite seguir respirando, ¿sí? Es un pequeño lugar en un entorno sumamente, digamos, violento, lleno de incertidumbre, lleno de riesgo y de peligro, ¿sí? Y creo que los agoté a todos, creo que les dije todo. Ah, no, me falta. Evasión de la responsabilidad, disuasión o distracción, cultivar el conocimiento y utilizar el silencio como estrategia. Voy a tratar de ser bien breve para que no se me extienda mucho más el vídeo. Evasión de la responsabilidad lo vemos en el caso de las adicciones. Es decir, si yo de alguna manera, volviendo al tema del autoengaño, vivo en la mentira, vivo asumiendo responsabilidades que en realidad ninguna representa verdaderamente mis sentimientos, no representa rasgos ni siquiera de mi personalidad. Estoy trabajando digamos, estudié la carrera que querían mis padres, estoy trabajando en la empresa de mis padres, estoy ahora cumpliendo el cargo, pero realmente de esto mucho no entiendo, no me involucro, no hay compromiso, siento que incluso nací para otra cosa, nací para, no sé, para algo totalmente disruptivo a lo que quería la familia. Vivo en el autoengaño y llega un momento de mi vida en que ya me empiezo a aburrir bastante y empiezo a evadir. No quiero con esto justificar ningún tipo de adicción, pero sí quiero que de alguna manera exista una intelección, una posible explicación de que aquí también hay otra estrategia defensiva que tiene que ver con la evasión de las responsabilidades. Yo ya no doy más con ese statu quo, se me volvió, no es simplemente por aburrimiento, porque parecería algo superficial, se me volvió demasiado pesada la carga de ser padre de familia, de sustentar a toda una familia que tampoco elegí auténticamente, que no representan mis verdaderas necesidades, que a lo mejor mi verdadera vida debía ser incluso estando soltero, en fin. Y es como que empiezo a evadir las responsabilidades y encuentro ese atajo, ese alivio a través de alguna adicción, por ejemplo, al alcohol, ¿sí? Entonces genera una dependencia emocional, no con el alcohol en sí, porque dudo mucho que después de una tercera copa ya la persona sea consciente de qué es lo que está tomando realmente. No es un tema de generar dependencia emocional al alcohol, sino al alivio o al placer, mejor dicho, que le representa ese estado de alcoholización, ¿sí? Es decir, cuando ya estoy evadiendo la responsabilidad, ya no sé ni quién soy, genera un alivio, una sensación de placer, y eso es lo que hace que se repita el comportamiento. Por eso las adicciones tienen ese comportamiento, digamos, compulsivo. ¿Es eficiente? No, claramente que no, pero la persona lo desarrolló cuando vio demasiado pesada la carga, cuando en definitiva ya no quiere enfrentar ese día a día o no quiere enfrentar esas responsabilidades que se le han vuelto, digamos, demasiado demandantes, ¿sí? Difíciles de sobrellevar, siente que todo el tiempo está decepcionando a todo el mundo en su entorno y especialmente a aquellos que más le exigían de alguna manera llevar ese estilo de vida. Entonces la evasión a todo ese bagaje de responsabilidades muchas veces termina siendo la adicción.
Hay otros ejemplos, pero bueno, les traje ese para que sea bastante fácil de entender. Distracción o disuasión, esto lo vemos mucho en el tema de los medios de comunicación, sobre todo con la desinformación, con las cortinas de humo, es decir, a través de una noticia a lo mejor escandalosa para mantener entretenida a la población. ¿Y entretenida de qué? Entretenida con el escándalo, que realmente es noticia prácticamente basura, que le dijo una celebridad a otra, realmente no es algo sustancial, y de esa manera ocultar lo verdaderamente sustancial o la verdadera toma de decisiones, dejarla para otros grupos de poder y no para la población en general. Entonces, la desinformación también puede ser no con una situación escandalosa que los mantenga entretenidos, sino con una falsa noticia, sino también con un bombardeo de noticias basura, ¿sí? Incluso con esto de los algoritmos, que uno de alguna manera, no sé, alguna vez cliqueó el nombre de alguien porque era un deportista, en mi caso, por ejemplo, argentino, me interesaría a lo mejor, no sé, un deportista que está haciendo bien o sea, que le está yendo bien en su carrera. Eso no significa que yo sea fan, y sin embargo me siguen sugiriendo noticias día tras día sobre esta persona. Mira lo que hizo, mira cómo le fue, mira la disputa con otro deportista, mira en qué ranking está, o mira lo que opinó, un ex compañero. Y realmente a mí no me interesa, es decir, a mí lo que me interesa es conflictos armados que de pronto pongan a temblar toda una sociedad y tal vez el entorno en donde yo me muevo. Es decir, a mí me interesaría realmente estar informada, información de calidad. Y ahora también con esto de suscríbase para obtener la información de calidad, imagínense que nos quedamos debajo de la mesa. No nos queda otra. Pero bueno, es un poco una estrategia defensiva para quienes en definitiva detentan cierto poder o grupos de interés, de mantener a la población entretenida y también, ¿por qué no?, idiotizada con información poco relevante. Y en la vida cotidiana lo vemos a través del chisme, ¿sí? En el chisme se arman verdaderas historias para desacreditar a determinadas personas, pero de alguna manera también es para distraer o disuadir respecto de lo que verdaderamente importa, o para que uno mismo quede, no quede expuesto. Es decir, yo desparramo un chisme, apunto contra otra persona para que en definitiva no me cuestionen a mí o no me revisen a mí, y de esa manera generar esa distracción o disuasión. Después tenemos cultivar el conocimiento. Cultivar el conocimiento tiene que ver con el mecanismo que les comenté del psicoanálisis, la sublimación, pero esto va más allá, ¿sí?, que el mecanismo de defensa del psicoanálisis, que es la sublimación. Acá cultivar el conocimiento tiene que ver con todo un estilo de vida, ya no por sometimiento a una ideología, sino, si se quiere, por sometimiento a un cuerpo de conocimientos. Y parto del aporte de Michel Foucault, quien, él era historiador francés y filósofo también, y escribió distintos libros. El que les traigo hoy es el de Vigilar y Castigar, donde desarrollaba una relación dialéctica entre saber y poder. Es decir, todo saber se genera en alguna estructura de relaciones de poder preexistentes. Cada poder, relacional que existe en la sociedad genera algún tipo de saber, o incluso dictamina cuáles son los cuerpos de saber considerados, por ejemplo, científicos, ¿sí? Entonces hay un poder preexistente al saber, pero también con cada saber nuevo, con cada nuevo aporte a ese bagaje de conocimientos, se genera nuevo poder. Por eso y se mantienen las relaciones de poder. Por eso, hay una relación dialéctica entre saber y poder. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, les dejo las referencias a propósito de Michel Foucault, si lo quieren consultar, historiador francés, dueño de muchísimas obras que realmente se las recomiendo a todas, no tienen desperdicio alguno. Las obras Vigilar y Castigar, con esta dialéctica del poder que les comentaba, y además tenemos, otras obras que pueden consultar, como la arqueología del saber. Les dejo las referencias aquí abajo,
y básicamente tiene que ver con yo profundizo en un conocimiento, en un cuerpo de conocimientos, me relaciono con personas de mi comunidad científica y de alguna manera también encuentro cierta intelección de lo que me pasa o voy desarrollando un proyecto de vida o un estilo de vida de acuerdo a ese cuerpo de conocimientos, el cual elijo deliberadamente, genera un estilo de vida, una forma de estar también en el mundo y de convivir incluso con aquellos que están por fuera de ese cuerpo de conocimientos. Genero sobre todo una red de apoyo, una red de contactos que de alguna manera me mantienen con el conocimiento actualizado, me sigo perfeccionando, sigo de alguna manera los pasos, por así decir, de una carrera profesional ya más o menos establecida. O sea, lo único que hago es en sí perfeccionarlo, seguir profundizándolo, pero de alguna manera me genera también vivir en un entorno mucho más organizado a raíz de ese cuerpo de conocimiento, y desde ese punto de vista es que digo, bueno, es una estrategia defensiva. Incluso aconsejo a todos los jóvenes que de alguna manera quieren dedicarse a algo, dedicar sus esfuerzos, mantener su enfoque mental en algo valioso, productivo, es justamente adherirse a alguna carrera, tratar de estudiarla, tratar de seguirla, tratar de perfeccionarla, porque de alguna manera va generando también un estilo de vida. No es solamente decir estudio algo o conozco algo, sino que ese conocimiento también genera un tipo de poder, un poder incluso de influenciar en mi entorno, de hacerlo más explicable o incluso de influir también en el comportamiento de los demás. Entonces, desde ese enfoque Foucaultiano es que les traigo esta estrategia defensiva, que es el de cultivar el conocimiento. Y por último, utilizar el silencio como una estrategia, es decir, no anticipar la jugada. Yo de alguna manera, esto lo tomo de la oratoria, lo que quiero es no anticiparle sobre todo a un adversario que me está de alguna manera ofendiendo, digamos en público. Yo lo que no quiero es simplemente responderle con lo primero que se me ocurre, sino saber intervenir. Incluso requiere algo de estrategia de asertividad emocional. Saber intervenir en el momento adecuado, es decir, yo elijo cuándo voy a intervenir y yo elijo cuándo interponer las pausas, cuándo utilizar el silencio. No es tanto para ocultar, es más bien para decir yo espero mi turno para intervenir. No te voy a contestar ahora con más groserías como me estás atacando, o sea, siguiendo un ejemplo, ¿no? Es decir, si una persona me está atacando en público, hay incluso niños presentes, uno podría decir, no te voy a responder ahora. Es decir, estoy haciendo un silencio, pero digamos, por así decir, como una muestra de cortesía. Es decir, yo ahora no te voy a contraatacar, no te la voy a devolver, pero ya encontraré el momento y ahí te cantaré las 40. Es decir, ahí realmente te haré saber lo que pienso de la situación, o lo que pienso de tus críticas, o lo que pienso sí, básicamente de tus comentarios, ¿sí? Entonces, digamos, hay que interponer el silencio, hay que interponer las pausas para que primero no entremos fácilmente en una discusión que vaya en escalada, que vaya, digamos, hacia lo personal o incluso quedar más expuestos frente a ese público, pero sí de alguna manera saber esperar el propio turno. También implica manejar el silencio a nuestro favor, saber esperar el turno para intervenir y ya con asertividad emocional intervenir en forma clara y en forma directa. Bueno, espero haberlos ayudado y bueno, muchas gracias.